de accidentes viales. Y quiero aclararles a ustedes, porque por allí van a encontrar que hay una diferencia y que nosotros no queremos usar más la palabra accidente. O sea, ustedes van a escuchar que, sobre todo en los medios periodísticos, los periodistas cuando hablan de un accidente dicen, uy, perdón, me equivoqué, vamos a hablar de un siniestro. Nosotros, yo personalmente no encontré otra palabra que me la pueda reemplazar tan fácilmente en la comunicación. Si yo hoy vengo acá y le digo, vamos a hablar de lesiones no intencionales, que es como propone la Organización Mundial de la Salud de llamarlos a los accidentes, les tengo que explicar por qué. Si yo vengo hoy acá y les digo, vamos a hablar de siniestros, a mí personalmente me parece siniestro hablar de siniestros sin explicar por qué. O sea, evidentemente está pasando algo con esta palabra. Desde hace muchos años la queremos reemplazar. ¿Y por qué la queremos reemplazar? Porque normalmente tiene una acepción, o sea, cuando uno habla de un accidente, inmediatamente se viene a la cabeza palabras de sentido negativo si yo quiero hacer prevención. Como por ejemplo, casualidad, azar, imprevisto, mala suerte o destino. Y yo pregunto y les pregunto, si vos te pones a conducir bajo los efectos del alcohol y tenés un accidente, ¿ese es tu destino? ¿Esa es la casualidad, el azar, la mala suerte? No. Entonces, ¿qué es eso? Al lado de toda palabra accidente, siempre hay una de estas tres palabras y muchas veces las tres. Recién vengo de hablar con chicos de la escuela primaria, primero, segundo y tercer grado. Espero que ustedes se comporten de una manera distinta, ¿no? Creo que estamos entre gente adulta. Me parecería a mí realmente una falta total de respeto de que yo tenga que sacar a alguno de ustedes. El que no quiera estar acá, no hay problema. Para ponernos de acuerdo en esto, yo les voy a contar una anécdota. Me aparto un segundito de este tema. Porque parece que estuviéramos hablando entre chicos, y eso me parece ya que es una falta de respeto de ustedes mismos hacia ustedes mismos. En el año 95, el Sanatorio Niño Rosario cumplía 50 años. Entonces arman un congreso de toda una semana. Los 3 últimos días, miércoles, jueves y viernes, pediatría, lunes y martes, adolescencia. Y entre los talleres para adolescentes pusieron 9 talleres, con 9 temas muy importantes para los adolescentes. Uno de esos temas era prevención de accidentes. Como en ese momento nadie hablaba de accidentología vial ni nada por el estilo, o sea, por lo menos no estaba tan en boga como ahora, los responsables del congreso, ¿qué hacen? Me hacen a mí responsable del taller de prevención de accidentes en adolescentes. Entonces me dicen, Osvaldo, mira, para que los chicos elijan estar en tu taller, porque eran todos paralelos, o sea, el que elegía estar en el mío se perdía otro y viceversa, entonces me dijeron, vamos a poner un título gancho, o sea, un título que haga que los chicos decidan querer venir a tu taller. Entonces le pusimos sobrevivir en la calle. Ese era el título. Mientras tanto había, después de Bariloche, ¿qué? La primera relación sexual, bulimia, anorexia, sida, o sea, temas muy convocantes. Bueno, el lunes a la mañana eran los cuartos años de varias escuelas de Rosario y la zona. Llegamos el lunes a la mañana al taller y yo encuentro, el taller estaba todo armadito, ¿viste? Con estas sillas que tienen pupitre, ¿viste? Entonces estaban 25, más o menos así, con un pizarrón. Todos los talleres en el patio de la madera armado. Todos los talleres en el patio de la madera armado. Cuando llego yo al taller, lo que me llama la atención es que había, creo que 20 entre chicas y chicos. Entonces me llamó la atención, pero bueno, no pasó nada, no dije nada. Me presento y le digo a los chicos, lo primero que les pregunté a los chicos, perdón, ¿ustedes saben de qué vamos a hablar? Entonces los chicos dicen, no, no saben. ¿Cómo no saben? ¿Ustedes no eligieron estar acá? No. Ah, bueno, empezamos mal. Entonces le digo, mira, nosotros, este taller se llama Sobrevivir en la calle, vamos a hablar de prevención de accidentes de tránsito. Bueno, le digo, pero les voy a hacer otra pregunta. Ustedes ven que hay otros 8 talleres también armados acá. ¿Ustedes saben que esos otros 8 talleres tienen otros 8 temas? No. Ah, bueno, entonces estamos peor. Entonces agarro un programa, entonces le digo, miren chicos, vamos a hacer una cosa. Leí todos los temas que había. Entonces les digo, miren, ustedes no tuvieron la oportunidad de elegir. Yo ahora
les doy la oportunidad de elegir. El que no quiere estar acá, se puede levantar y se puede ir. Se levantaron y se fueron todos. Me quedé sin taller. No, está bien. No, es para reírse, para ponerse a llorar, para lo que vos quieras. Pero, a ver. No es un error. A ver. Ustedes lo que tienen que pensar, yo esto no lo cuento nunca, o casi nunca. ¿Por qué lo tengo que contar ahora? Porque le digo exactamente lo mismo que le dije a esos chicos. Y soy terminante en esto, porque no estamos hablando de broma. Yo no vine acá, ¿viste? Porque no tenía otra cosa que hacer. Vine a charlar con ustedes. Si ustedes me dan el respeto que yo me merezco, creo, y yo me lo voy a ganar, entonces estamos bien. Lo mismo que le dije a esos chicos, se lo digo ahora a ustedes. El que no quiere estar acá se puede levantar e irse. Yo no tengo ningún problema. Prefiero quedarme con pocos que tengan interés en escuchar alguna de las cosas que voy a decir y no con todo el mundo que no quiere escuchar. Lo voy a tratar de hacer lo suficientemente interesante a este tema muy difícil como para que lo podamos compartir. ¿De acuerdo? Y no lo digo más. ¿Está? Bien. Entonces, yo decía recién que al lado de la palabra accidente siempre hay una de estas tres palabras y muchas veces las tres. Hay impericia, hay negligencia y hay imprudencia. Yo no puedo trabajar con tu destino. Muchas veces no puedo trabajar ni con el mío. Yo no puedo trabajar con la mala suerte o con la casualidad o con el azar. ¿Con qué puedo trabajar? Con la impericia, con la negligencia y con la imprudencia. ¿Cómo? Educando, capacitando, concientizando. ¿De qué? De los riesgos. El sistema tránsito, este sistema artificial que ha hecho el hombre para transitar por las calles, es un sistema riesgoso siempre. El riesgo cero en accidentología de tránsito no existe. No hay riesgo cero. ¿Cómo sería riesgo cero en accidentología vial? Que yo no transite. Si yo no transito, me quedo en mi casa, no voy a tener un accidente de tránsito. Pero desafortunadamente no puedo. Un cuarto de la vida de una persona se desarrolla en la calle. Si yo vivo acá y la escuela queda acá, ¿cómo hago para llegar? Transitando. Vamos a suponer que la escuela, listo, no quieren ir. Perfecto. Yo vivo acá y quiero ir a bailar acá. ¿Cómo hago para llegar? Transitando otra vez. Siempre tenemos que transitar para hacer algo. Porque todo no lo podemos hacer adentro de nuestra casa. Entonces, desde el momento que yo me incorporo al tránsito, ¿cómo me incorporo? Como peatón, como conductor o como pasajero, ya estoy en riesgo. Ese riesgo puede ser muy alto como acá, porque acá, ahí afuera, cada uno hace lo que quiere, nadie respeta nada de nada, o puede ser más bajo, como en otras sociedades del mundo que lograron bajar los muertos y los heridos, pero nunca cero. Nunca. ¿Quedó claro? Esto es con respecto por lo tanto, ahora sigo usando la palabra accidente de tránsito tranquilo, porque ustedes saben que yo no pongo esas palabras pavas que no tienen sentido. ¿Está claro? Bien. Ahora, vamos a hacer otra cosa más ahora. Ahora lo que yo les propongo es un concepto. Vamos a conceptualizar lo que es un accidente de tránsito. Entonces, yo voy a hacer dos cosas. La primera, digo el concepto. Para que no se acuerden del concepto de memoria, les cuento una anécdota que me tocó vivir a mí. ¿Estamos? Entonces después juntamos anécdota con concepto para que quede el concepto en el cerebro. Que no se tenga que acordar de memoria. ¿Estamos de acuerdo? El concepto. Un accidente es un encadenamiento de hechos y circunstancias que si yo no puedo cortar en algún momento con una medida de prevención, puede terminar en una lesión o la muerte. Repito, encadenamiento de hechos y circunstancias que si yo no puedo cortar en algún momento con una medida de prevención, puede terminar en una lesión o la muerte. Ese es el concepto. Les cuento ahora la anécdota. Escuchen la anécdota porque tiene que ver con el concepto, así después lo armamos juntos. Año 1995. Yo tenía consultorio de pediatría en mi casa, vivía en ese momento en San Lorenzo, acá cerquita. Eran las 8 menos 5 de un día cualquiera y estaba el televisor de mi casa, del living de mi casa prendido, cuando yo acierto a pasar por ahí y como era una noticia de un accidente de tránsito me quedé a verlo. ¿Cómo era la noticia? Era, supónganse, estaba el televisor,
el camarógrafo estaba enfocando un auto Peugeot 405 gris metalizado, todo chumboso, estaba todo abollado. ¿En dónde? En la banquina de la avenida de Circunvalación, acá de Rosario. Mientras tanto, el camarógrafo, ¿qué puede haber estado enfocando en el pavimento? Un pozo. Ese pozo era tan profundo que estaban los fierritos del encadenado del pavimento. Mientras tanto, el periodista hablaba con el conductor del auto. ¿Y qué le decía el conductor del auto? Venía a 100 kilómetros por hora cuando vi el pozo. Con las ruedas delanteras lo esquivé, la rueda trasera pegó arriba de un fierrito, reventó la goma. Como me iba contra el guardarray, me asusté, pegué el volantazo al auto, perdí el control y empezó a tumbar. Y el periodista dice, ¿y cuántos tumbos dio? ¿Y qué sé yo? Dice el tipo, ¿cuántos tumbos? ¿Qué sé yo? No sé, tenía tan susto de esto, no me está contando los tumbos. 8 tumbos, 10 tumbos, fíjate cómo está el auto. Efectivamente el auto era una cosa increíble. En ese momento el conductor del auto lo para al periodista y le dice, ah, pero te quiero decir una cosa, me salvé porque tenía el cinturón de seguridad puesto. Se terminó el noticiero, terminó ahí, chao, pasaron a otro programa. Cuando yo escucho eso, agarro el teléfono y hablo al canal. Y le pido al responsable del noticiero del Canal 5 que ponga ese pedacito donde él dice me salvé porque tenía el cinturón de seguridad puesto todas las veces que puedan en la programación del canal como un aporte a la seguridad vial. Por supuesto que no hicieron nada de lo que yo pedí, pero ¿por qué? Les cuento eso. Porque tiene que ver con el concepto. Yo dije recién que es un encadenamiento de hechos y circunstancias que si yo no puedo cortar en algún momento con una medida de prevención, puede terminar en una lesión o la muerte. De lo que conté, ¿qué les parece a ustedes que fue el primer hecho? ¿Cuál fue el primer hecho? Sí, señor. El pozo. Sí, señor. Perdón. Esa es la función indelegable del Estado. El pozo no tendría que haber estado. El pozo no tendría que haber estado. Ya está. Si el pozo ahí no estaba, ¿el accidente ocurría? No ocurría. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasó? Estaba. Quiere decir que fracasamos en la prevención. ¿Por qué? Porque el pozo estaba. Seguimos. ¿Cuál es el segundo hecho? Sí, señor. La velocidad es el segundo hecho. ¿Por qué? Porque si él hubiera venido a menos velocidad que 100 kilómetros por hora, el pozo estaba, por lo tanto lo agarra. Como estaban los fierritos, revienta la goma, pero muy probablemente no tumba. Porque el problema acá lo provoca el tumbo del auto. ¿Qué pasó? Volvimos a fracasar en la prevención. ¿Por qué? Porque él venía a 100 kilómetros por hora. Seguimos. ¿Cuál es el tercer hecho? Sí, señor. El cinturón de seguridad es el tercer hecho. ¿Por qué? Porque si él no hubiera tenido puesto cinturón de seguridad, en ese momento, a lo mejor, ojo, no estoy seguro, a lo mejor, en vez de estar Román Campante hablando con el periodista, estaba arriba en la ambulancia, camino al hospital o muerto. Lo que cambia el final de esta historia que les conté es que usaba cinturón de seguridad. Él no estaba sensibilizado para venir a menor velocidad, pero por lo menos se había puesto el cinto. Y la diferencia, como vamos a ver dentro de un rato, es dramática. Acá el tema es muy grave porque nuestro cuerpo no está diseñado por la naturaleza para ir a estas velocidades. El invento del sistema tránsito es un invento humano. E se no, fíjense este video. Crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. E este é um capacete igual ao capacete de qualquer motociclista. E este é um acidente igual a qualquer acidente. Como vê, basta ao cumprir o código. Lo que pasa es que, ¿cómo podemos hacer? Porque él al final, ¿qué dice? ¿Vieron? Van a cumplir el código. Y el tema no es acá cumplir el código. Acá el tema no es que te van a sacar la moto, una multa. No, no, no. El tema acá es entender que si vos vas en una moto, el 67%, escucharon lo que dije, ¿no? El 67% de los golpes mortales
en accidente de moto son golpes en la cabeza. Y la diferencia entre vivir, morir o quedar discapacitado es usar o no usar un casco. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros habitualmente hablamos mucho de los muertos. Acá hay muchos muertos por accidente de tránsito. Y las personas que no mueren y quedan discapacitados, muchos de ellos para toda la vida. Y no quiero ser melodramático, yo no voy a hacer golpes bajos ni nada por el estilo. Estoy contando lo que pasa. Nada más que eso. Y de eso no hablamos. Y si no, fíjense esto. Problems go away. Nothing clears your head like it. You're buzzing. You're in control. Open roads, you open up. You leave it all behind. Because you're always thinking ahead, We can't think ahead anymore. He loved that bike. Loved to get away from it all. But we can never get away from this. Vos te podés quebrar un hueso, se puede coser un órgano, eso está todo bien. Ahora, cuando la lesión es acá arriba en el sistema nervioso central o en la médula que es parte del sistema nervioso central, eso no se recupera más. ¿Se pueden imaginar cuál va a ser? ¿Va a ser el futuro de esa persona? Esa persona tenía todo un proyecto de vida. ¿Cómo queda? Truncado totalmente. Porque eso se deteriora, se va deteriorando permanentemente esto, ¿eh? Y una persona joven. ¿Está? Entonces, de estas cosas tenemos que hablar también, no solamente de los muertos, ¿no? Ahora bien, si yo tuviera ahora que simplificar, suponete en una fórmula matemática, ¿qué sería, cómo definiría yo un accidente? Yo diría que accidente es igual a riesgo por exposición al riesgo. ¿Y qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad o posibilidad de que una situación particular termine en un accidente. ¿Todas terminan en accidente? No, no todas. Vos podés cruzar un semáforo en rojo un día y no pasó nada. Vos podés ir en bicicleta en contramano un día y no pasa nada. Vos podés conducir tu auto, tu moto en estado de ebriedad un día y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si lo haces permanentemente? Ahí es todo un signo de pregunta. Por eso dije recién, accidente es igual a riesgo por exposición al riesgo. ¿Y qué es exposición al riesgo? Para que ustedes no hagan yo ninguna cosa rara, les cuento una anécdota que viví con un adolescente igual que ustedes un día en una escuela en el interior de la provincia de Santa Fe. Yo generalmente hablo de alcohol y conducción en adolescentes porque es de lo que más he trabajado con grupos de adolescentes. Entonces, yo decía, conducir bajo el efecto del alcohol te puede producir una lesión o la muerte. Un adolescente se levanta y me dice, doctor, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Genial. O exponés lo que pensás, lo discutimos, y si yo lo tengo que cambiar, lo cambio porque a mí me sirve. Entonces me dice, mire, yo le voy a contar. En el fin de semana hice 4 compañeros y yo, cada uno en su moto, fuimos al boliche. Adentro del boliche tomé todo lo que había. Por lo tanto, cuando salí estaba totalmente borracho. No contento con esto, nos fuimos a hacer Willy por la parte periférica del pueblo. Volví a mi casa, me fui a dormir y acá estoy, no me pasó nada. Ajá, una vez. Esto es exposición. Intentar no hacerlo de nuevo, ¿no? Porque no sabés. En una de esas no pasa nada. Pero ¿y si pasa? ¿Qué es lo que pasa si pasa? Ah, bueno, ahí empiezan los problemas.